Buenas tardes, el día de hoy vamos a explicar el examen físico general de los equinos y vamos a empezar por hacer el examen por regiones. La primera región que vamos a abarcar es la región de la cabeza. Entonces podemos empezar por la parte del ojo. Lo hacemos principalmente porque, el ojo lo manipulamos primero, porque si primero hacemos la boca o las orejas, ya vamos a tener las manos sucias. Entonces es preferible primero manipular el ojo para no ensuciarlo, no infectarlo, no tener ningún riesgo. Entonces lo que podemos apreciar en el ojo es ver la coloración de la mucosa. Entonces vamos a hacer el siguiente y vamos a prolapsar el tercer párpado haciendo presión en el globo ocular. Ahí lo estamos viendo que es de un buen color, es favorable, es una mucosa rosada, no es pálida, no es amarilla, no es ictérica, entonces no nos va a dar ningún signo de preocupación. Otra cosa que podemos apreciar y que de hecho aquí se está viendo es que los equinos, también como nosotros, ellos lagrimean y tienen restos de lágrimas en la nariz. Aquí se puede ver un resto de líquido transparente. Eso es totalmente normal verlo en los equinos porque ellos tienen un conducto que se llama el conducto nasolagrimal. Entonces, por eso también cuando nosotros lloramos, también sale fluido por la nariz, porque también tenemos el conducto nasolagrimal. Entonces, a veces este conducto se tapona y es cuando vemos algo que se llama epífora, que es una excesividad en el lagrimeo del ojo del equino, pero pues en este caso pues la yegua está bien, entonces no tiene ningún problema. Otra cosa que podemos apreciar aquí en el nivel de la cabeza es aquí en esta parte donde podemos jalar o tomar parte de la piel para hacer el pliegue cutáneo y medir el porcentaje de deshidratación. Como vemos, este es un animal joven, no tiene ningún tipo de problema, entonces el pliegue cutáneo es prácticamente que instantáneo, entonces no tiene ningún problema. También se puede realizar aquí en esta parte, lo soltamos y como se ve también es prácticamente instantáneo, entonces no tiene ningún tipo de problema el animal. Otra cosa que podemos observar también a nivel de la cabeza es una parte de percusión. Entonces aquí en la parte de los cornetes nosotros podemos observar que si realizamos un sonido con los dedos, realizamos el golpe, él debe sonar brillante, o sea, debe sonar timpánico. Si suena oscuro es porque puede estar tapado. En este caso vamos a realizar el sonido. Ahí apreciamos el sonido, es totalmente claro, no tiene ningún problema, lo que quiere decir que no está tapado. Hay ocasiones en las que puede haber resto de mucosa, sangre, edema y puede llegar a darnos ese sonido y darnos algún índice o alguna señal de que el animal puede tener algún problema respiratorio. Otra cosa también que podemos observar a nivel de la cabeza son las orejas. Sin embargo, hay que recalcar que los equinos principalmente tienen muchísimas terminales nerviosas en las orejas, entonces es una parte muy sensible de ellos. Hay muchos equinos, por ejemplo ella, que no les gusta que les toquen las orejas, entonces debemos estar muy atentos al movimiento de ella. Si tienen las orejas hacia atrás pues es porque está incómoda, está enojada. Si tiene una hacia atrás y una adelante es porque pues a lo mejor está un poco cómoda, y si las tiene adelante es porque está alerta a lo que está pasando. Entonces las tenemos que revisar con muchísimo cuidado. Son animales que muchas veces no son de un temperamento muy fuerte y no se dejan revisar. Ver que no tenga ectoparásitos como garrapatas, entre otros. Y pues en este caso, como podemos observar aquí, no tiene ningún tipo de ectoparásitos apreciables, ni ninguna otitis, ni nada por el estilo. También otra cosa muy importante que podemos observar aquí en los equinos es la parte de la boca. Entonces es de suma importancia saber que la colocación de la mano debe ser por los laterales, ya que aquí en esta parte no tienen dientes. Así no nos vamos a exponer a una mordida de los animales. En machos adultos pueden tener colmillos y ahí sí debemos tener cuidado, pero esta es una yegua. Entonces pues aquí podemos ver que tenga su fórmula dentaria completa, el infundíbulo, todo lo que podemos apreciar a nivel de los dientes, y pues en este caso un animal que está en perfectas condiciones. Bueno, entonces ya para finalizar en esta parte, otra cosa que podemos ver es los linfonodos o nódulos linfáticos submandibulares que podemos ver aquí en esta zona. Pues ella no está cursando por alguna enfermedad infecciosa o algún cuadro
infeccioso que me aumente el tamaño de los linfonodos, entonces no los tenemos prominentes. A medida que vamos avanzando en el examen clínico, vamos haciendo utilización del fonendo para escuchar los diferentes sonidos que podemos encontrar en los animales. Entonces, para hacer una sola postura, voy a saltar entre algunas regiones y después vamos a retomar otra vez para explicar más a fondo cada una. Entonces, por ahora voy a empezar con la parte de la toma de la frecuencia cardíaca de esta yegua. En los equinos es de 20 a 40 la frecuencia cardíaca y la respiratoria es de 10 a 30. O sea, lo que quiere decir que entre el animal más grande es, más baja va a ser la frecuencia cardíaca y más baja va a ser la respiratoria. Porque la otra vez en caninos pues era mucho más alta. Entonces vamos a proceder a tomar la frecuencia cardíaca. Listo, entonces lo siguiente que vamos a hacer para la toma de la frecuencia es tomar el valor que nos ha dado y lo multiplicamos por 4 para asumir todo el minuto. Entonces, en este caso, nos ha dado un valor de 30 pulsaciones por minuto. Entonces tenemos que es un valor totalmente aceptable, no hay ningún problema. Y ahora para la toma de la frecuencia respiratoria, la podemos también o realizar de esta zona, aquí de la tráquea, o la podemos también realizar aquí en los hollares. Podemos incluso tapar un hollar para que el paso del aire sea mucho más claro. Entonces vamos a tomar el cronómetro. Listo. Listo. Ya tenemos los 15 segundos. Y ahora vamos a hacer la multiplicación por 4. Dado que tenemos una respiración de 15 respiraciones por minuto, es una respiración totalmente aceptable en este animal, bueno, en esta especie animal. Otra cosa que podemos hacer para la audición con el fonendo es la parte de los pulmones. Como dije, voy a estar saltándome entre regiones para hacer una sola puesta del fonendo y ya vamos a ahondar más en cada una de ellas, ya nos vamos a detener más. Entonces, a comparación de lo que hacíamos en el primer video con los caninos, aquí tenemos un área mucho mayor de lo que podemos abarcar con la parte de los pulmones de los equinos. Entonces, vamos a proceder a escuchar que los sonidos sean brillantes también, que no vayan a ser opacos, oscuros, para nosotros confirmar que no tenga algún edema o algo similar. Hacemos unas audiciones bien pausadas. Y como hacíamos también al principio con los caninos, también podemos hacer aquí en esta zona la parte de la percusión. Estos son animales, por ejemplo ella, Pasión, que es una yegua que es muy bien cuidada, tiene una corporalidad grasa y muscular bastante prominente, entonces a veces la percusión en ellos es un poco complicada precisamente por esa capa muscular y adiposa que ellos tienen en esta zona. Pero como hacemos en los caninos, también podemos tomar entre los espacios intercostales, colocar nuestro dedo y aplicar el sonido con la otra mano. Entonces, pues es exactamente lo mismo que tengamos sonidos brillantes. También
un ayudante nos puede hacer el sonido por el otro lado, en los espacios intercostales, y nosotros con el fonendo escuchar aquí. Otra cosa sumamente importante, sobre todo en los equinos que sufren tanto de problemas gástricos, es utilizar el fonendo para escuchar los sonidos y los movimientos peristálticos. Entonces, en la porción del estómago, pues vamos a escuchar el vaciado del estómago, los movimientos peristálticos del estómago. Aquí en esta porción es muy importante, porque aquí en esta porción vamos a tener lo que es la válvula iliocecal y la secocólica del ciego. Y ya ahora voy a explicar todo el recorrido que tiene la parte digestiva de los equinos, para así mismo, una vez tengamos el conocimiento anatómico, saber qué parte estamos escuchando del tracto digestivo del equino. Entonces, aquí también se pueden practicar muchas técnicas, como es la secocentesis, y aquí en esta parte la paracentesis, que se hace del hueso sifoides hasta el ombligo del animal. En medio de ellos hacer una punción con una aguja y sacar el líquido peritoneal para ver cómo está. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es escuchar con el fonendo primero la válvula iliocecal y secocólica, que se escuche el vaciado de ella, que se hace aquí en la zona del ijar, que se escuche como si fuera el vaciado del baño. Cuando nosotros bajamos la cisterna del baño, es un sonido bastante similar. Y lo mismo hacemos también para escuchar los movimientos del estómago e intestinos. Y ya cuando encontremos alguna anomalía, es mucho más preferible escuchar que esto se mueva demasiado, que tenga una hipermotilidad. A veces es preferible a que no se escuche nada. O sea, si no se escucha nada, ya prácticamente que el animal está en las últimas. Entonces, como he dicho, pues me salté varias regiones, pero ahora sí vamos a ahondar un poquito más en cada una de ellas. Principalmente la digestiva, que es la que más nos apaña a nosotros en veterinaria. Vamos a explicar cómo es el recorrido del tracto digestivo, para así mismo saber cómo evaluar ciertas afecciones. Entonces empezamos por la boca, vamos al esófago, después encontramos un esfínter que se llama el cardias. Después de ese nos encontramos el estómago, donde se segregan el ácido clorhídrico, jugos gástricos. Después encontramos otro esfínter que se llama el píloro. Después nos encontramos con el intestino delgado, que en los equinos mide aproximadamente 22 metros, es gigante. Y este comprende 3 partes, que es el duodeno, el yeyuno y el ileum. Y ahora una de las partes más importantes, que tienen la mayoría de cólicos, que es por el intestino grueso. El intestino grueso tiene un recorrido bastante largo, el cual empieza después del intestino delgado, inmediatamente está la válvula iliocecal. La válvula iliocecal es donde empieza el recorrido del ciego, que él está aquí en esta zona haciendo como una especie de rueda de U, y después sale por la válvula secocólica. Después de esto nos vamos a encontrar el colon ventral derecho, que va a estar aquí en esta zona, va a estar aquí en esta parte. Después vamos a tener la flexura pelviana, o sea que nos pasa hasta el otro lado. En este lado de aquí, por el otro lado, tenemos el colon ventral derecho. Colon ventral izquierdo. Después, entonces, tenemos el colon ventral izquierdo. Después de allá tenemos la flexura diafragmática. De allá nos salimos y venimos acá al colon dorsal derecho. Después de allí tenemos la flexura external, que nos va a llevar hasta el colon dorsal izquierdo. Después nos vamos hasta el colon transverso, y finalmente el colon ascendente, recto y ano. Ese sería a grandes rasgos todo el recorrido gastrointestinal que tienen los equinos. Ya si encontramos algún problema específico en ellos, pues hacemos un examen específico de esa zona anatómica o de esa región anatómica del animal. Otro, ya para acabar, que podemos hacer es revisar las articulaciones. Todos sabemos que los equinos son animales que son atletas. Entonces
Nuestro principal interés también en muchos consumidores es tener animales en perfectas condiciones de sus extremidades, de sus miembros. Entonces, un examen muy fácil que nosotros podemos hacer para evaluar esto es ver las articulaciones. Ella es una yegua que es bastante temperamental, sobre todo por sus miembros pelvianos. Entonces en esta ocasión no voy a entrar a manipularlos porque es mejor tener la seguridad. Es mejor manipular en un brete y con personal especializado en equinos. Entonces lo que vamos a hacer es, primero que todo, acercarnos a ella, que ella nos reconozca, que no duela, que no sienta. Vamos a palparla un poco, tocarla, sobarla un poquito. Nos vamos acercando muy lentamente a la pata. Aquí la levantamos y vamos a hacer movimiento del carpo. Entonces vamos a moverlo en todas las direcciones, hacia los laterales, hacia atrás y hacia adelante, que se esté realizando correctamente. En este caso vemos que ella no se queja de ninguna de sus articulaciones. La movemos hacia adentro, hacia afuera, que la escápula también tenga un movimiento parejo, que lo esté haciendo bien. Pues vemos que ella no nos ha demostrado, no se ha quejado de absolutamente nada. Y así mismo vamos a hacer con todos sus miembros, pero como les expliqué hace un momento, y precisamente por eso tampoco tomé la temperatura, porque debemos estar en unas instalaciones adecuadas, bajo personal supervisado, especializado en esto, y por eso tampoco he tomado la temperatura. Y ese es a grandes rasgos el examen clínico general semiológico de los equinos.